Este segmento es presentado por Telenorte con el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Hola amigos televidentes, gracias por acompañarnos una vez más en su segmento de Nosotros Depende. Les saluda Helen Solís. Y es que ya transcurrido varios meses del embarazo, ciertas mujeres corren el riesgo de sufrir complicaciones por la hipertensión, conocida científicamente como preeclampsia. Si usted está iniciando un embarazo, ponga mucha atención, que hoy en el segmento de Nosotros Depende, el doctor Luis Ovalbarro Bellorín, ginecólogo de la ciudad de Estelí, nos cuenta sobre cómo prevenir la preeclampsia. Bueno, preeclampsia de forma general es un problema hipertensivo o una alteración de la presión arterial que se da en las embarazadas. Normalmente esta se produce después de las 20 semanas de embarazo. En cuanto a las pacientes que están más predispuestas, pues se habla un poco de las pacientes obesas, de las pacientes adolescentes, de las pacientes que tuvieron antecedentes de preeclampsia en sus embarazos anteriores. Hay una mayor frecuencia o un mayor riesgo de que se dé una preeclampsia en el embarazo actual. En cuanto a la causa, pues de esta, hay una serie de teorías por las cuales se da, pero no tenemos todavía definido exactamente por qué es que se produce esta alteración o este aumento de la presión arterial. Sí se ha visto que tiene que ver con el desarrollo del embarazo, porque una vez que la paciente ya sale del embarazo, pues sus presiones se regulan adecuadamente. Algunos mencionan que son por problemas de la placenta, que a la hora de implantarse en el útero. Otros dicen que es por alteración a nivel de los vasos sanguíneos. Hay otros que por falta de algún componente del óxido nítrico. Hay una serie, hay prácticamente como 8 o 9 teorías de las cuales pueden ser las causas de la preeclampsia. Y sí, pues tenemos que estar pendientes más que todo en los síntomas, porque se habla de que un 15% de los embarazos pueden llegar a tener un problema de preeclampsia. ¿Cuáles son los riesgos de que un embarazo presente pues este problema de preeclampsia? Los factores de riesgo para que se desarrolle esto, como les había mencionado, las pacientes obesas, por el mismo problema a nivel de la presión arterial, las pacientes adolescentes, se ha visto bastante frecuente en las pacientes que ya son hipertensas crónicas. Aquí hablamos de lo que se llama una preeclampsia sobreagregada, que es una de las preeclampsias más graves, cuando es una preeclampsia que se agrega a una hipertensión arterial crónica. ¿Cuáles son los riesgos en el bebé? Bueno, en el bebé una de las causas es, dependiendo del momento en el que se dé, si estamos hablando de una preeclampsia moderada o una preeclampsia grave, porque si hablamos de una preeclampsia grave y se da en etapas tempranas del embarazo, que es de 32-33 semanas, uno de los riesgos es que sea un parto prematuro, o sea, un niño que nace antes de tiempo, que recordemos que no está todavía maduro todo su sistema neurológico y va a tener problemas al momento del nacimiento. Son niños que pueden tener problemas de asfixia o alteraciones a nivel de su organismo por la falta de maduración. Puede ser una muerte fetal, el niño se puede morir si la alteración de la presión arterial es una crisis hipertensiva demasiado alta que no se maneja inmediatamente. Podemos llegar a tener también una muerte fetal, así como también una muerte de la madre. ¿Cómo puede prevenirse, doctor, la preeclampsia? La prevención más que todo es lo primero, que las mujeres asistan a sus controles prenatales de forma adecuada. Que vayan siempre que se les dé su cita. Actualmente se están utilizando algunos medicamentos para tratar de mejorar esto, como es el uso de calcio y el uso de aspirina a partir de la semana 20 en todas aquellas pacientes que tienen riesgo. O sea, estamos hablando de aquellas pacientes que son obesas, pacientes que tienen antecedentes de preeclampsia, pacientes que tienen demasiado edema de los miembros inferiores. Entonces se le inicia un tratamiento con calcio y un tratamiento con aspirina de 81 miligramos. A partir de las 20 semanas prácticamente hasta que se interrumpe el embarazo, para evitar que se nos suba la presión. Pues son estudios que ya se han hecho en otros países, pues y se utilizan, está como norma en todos los países para evitar estos problemas.
Aquí en la casa materna, ¿cuál es la atención que ustedes brindan a las mujeres que vienen con este problema? Bueno, aquí lo que se hace igual, parecido a lo que se hace en los controles, nada más que ya se ven pues pacientes que se le han captado los riesgos, enviarle sus exámenes, valorarla, ver la evolución de la paciente de acuerdo al resultado de los exámenes que tenga e indicar así su tratamiento antihipertensivo, si acaso es una hipertensa crónica, o su tratamiento para prevenir que haya una alza de la presión arterial. Y en este sentido, doctor, si existen algunas mujeres pues que no han padecido de problemas de hipertensión o tampoco son obesas, ¿cómo pueden detectar ellas? Porque no están exentas también a tener una preeclampsia. Entonces, una de las primeras causas, la paciente comienza a presentar un edema, aunque el edema gestacional no es algo que nos vaya a decir edema es igual a preeclampsia. El edema se puede dar por múltiples causas, puede ser por insuficiencia venosa, puede ser el edema gestacional propio del embarazo, pero sí ella tiene que comenzar a notar eso, o que le está dando dolores de cabeza muy frecuente, o hay mareos, o comienzan a ver lo que las mujeres dicen que vemos chispitas o que ven oscuro, pues es lo que nosotros llamamos escotoma, o hay como zumbidos en el oído. Entonces, si la paciente comienza a presentar zumbidos en el oído, o ahí ven esas manchitas oscuras, o comienza a presentar cefaleas demasiado frecuentes, o hay muchas náuseas, entonces ella tiene que buscar inmediatamente la atención porque podría estar empezando un problema de preeclampsia. ¿Y cuándo corre más riesgo? ¿Cuando ya está cerca del embarazo, cerca de dar a luz la mujer, o cuando todavía faltan semanas? La verdad que el riesgo de padecer de la preeclampsia se da igual durante todo el embarazo, pero sí el mayor riesgo, por así decirlo, es que se presente a etapas temprano por el riesgo que podría tener el niño, porque si nosotros la detectamos o se da la preeclampsia ya a finales del embarazo, lo que hacemos es interrumpir el embarazo, ya sea vía cesárea o por parto vaginal, para así pues ayudar a la paciente. Y si lo hacemos a edad temprana, tendríamos que primero poner tratamiento para madurar los pulmoncitos del niño, para así valorar si se interrumpe o no se interrumpe el embarazo. Aunque se ha visto que la mayor frecuencia es ya después de las 36-37 semanas, pero se puede dar en cualquier momento después de las 20 semanas. ¿Nosotras como mujeres podemos prevenir que nos dé preeclampsia durante el embarazo? Lo único, sí, pueden prevenirlo asistiendo regularmente a sus controles prenatales. O sea, decir voy a tomarme esto para que no me dé preeclampsia no existe, sino que asistir a sus controles prenatales para detectar al tiempo algún riesgo e iniciar su tratamiento con lo que es el calcio y la aspirina para evitar que se nos suban la presión. ¿Cómo están los índices de mujeres con preeclampsia? Bueno, podríamos decir, sí, más o menos andamos por un 10% más o menos de todas las embarazadas que hemos tenido con problemas de preeclampsia o problemas de alteración de la presión arterial. Doctor, ya al momento de detectar una preeclampsia en una mujer embarazada, ¿cuál es el procedimiento luego orientado por los médicos? Ok, en el caso, lo que tenemos primero es, como les había dicho, los tipos de preeclampsia. Hay una preeclampsia moderada o una preeclampsia grave. Lo primero es clasificarla para así nosotros determinar qué es lo que vamos a hacer con esta paciente. Hablamos de una preeclampsia moderada cuando las presiones arteriales, como sabemos, se dividen en sistólica y diastólica. Cuando la presión arterial diastólica nos llega hasta 100, entonces, y hay un examen que se le debe mandar a todas las embarazadas que estamos sospechando de esto, que es lo que llamamos proteína en orina. Si tenemos una presión arterial diastólica de 100 y las proteínas en orina hasta 2 cruces, entonces nosotros podríamos hablar de una preeclampsia moderada. En este caso, si es un embarazo que no es a término, nosotros damos seguimiento, se está viendo la paciente semanal con una serie de exámenes en los cuales mandamos pruebas de función renal, mandamos con lo que es la creatinina, las pruebas de coagulación, para que nosotros determinar cómo va la evolución de esta paciente, porque si nosotros vemos en esta paciente y está afectada la creatinina o está afectado el ácido úrico o están afectadas las pruebas de coagulación, es una paciente que probablemente pase de una preeclampsia moderada a una preeclampsia grave, entonces tendríamos que buscar cómo interrumpir el embarazo en ese momento. Pero si sus exámenes están normales, es darle su seguimiento,
dejar que su embarazo llegue a las 37, 38 semanas y dependiendo si no hay ninguna alteración o ninguna causa por la cual tengamos que interrumpir el embarazo, dejar que la paciente evolucione y tenga su parto normal. En el caso de que por los exámenes nosotros consideremos que es una preeclampsia grave, que es aquella en la cual las presiones arteriales diastólicas se mantienen arriba de 110 o ya hay alteración, o sea, las proteínas en la orina ya tienen 3 cruces o más, o hay alteración del ácido úrico o alteración de la creatinina, que esto ya nos está diciendo de que ya hay afectación a otros órganos. Entonces tenemos que buscar cómo interrumpir este embarazo, que en este caso se busca la vía más rápida o más viable para la paciente. Si es un embarazo de 37, 38 semanas y no está en trabajo de parto, pues en este caso tendríamos que hacerle una cesárea a la paciente. Si es un embarazo que está en trabajo de parto, pues ya tiene 6, 7 centímetros, pues lo que hacemos es tratar de ayudar a que esta paciente tenga su parto un poco más rápido para que no esté con este problema, porque como les había dicho, una vez que la paciente pues ya no tiene su embarazo, que ya ha expulsado su placenta o si le ha retirado en el caso de la cesárea, las presiones tienden a estabilizarse, aunque no están exentas, pues se ha visto que la preeclampsia se puede dar antes, durante el embarazo, se puede dar durante el trabajo de parto o se puede dar posterior a esto, pues por eso si las pacientes que han tenido alteraciones de las presiones durante el embarazo o durante su parto se deben de vigilar por lo menos 15 días a 3 semanas después del parto, porque hemos tenido pacientes que presentan preeclampsia o que presentan eclampsia, pues que ya es algo un poco ya más grave o un paso más adelante de la preeclampsia, aún una semana o 2 semanas después del parto. Entonces a estas pacientes hay que estarle dando su seguimiento posterior a esto. Doctor, muchas veces las personas que son hipertensas o que sufren subidas o sube o baja la presión, pues los médicos dan una serie de recomendaciones. En este caso, pues las mujeres embarazadas no pueden tomar ningún tipo de medicamentos para evitar que esa presión suba y causarles la preeclampsia. Claro que sí, en las pacientes hipertensas crónicas, que es como se le llama a las pacientes que ya son hipertensas anteriormente, lo que se hace es que se le hace un cambio de medicamento. El medicamento que ella estaba utilizando, de hecho, sí, no se lo damos en el embarazo, pero sí le damos otro que lo que se utiliza es uno que se llama alfametildopa, o que eso va a depender de qué tanto medicamento utilizaba fuera de su embarazo, así se le hace el cambio. Puede tener una tableta cada 8 horas o una tableta cada 12 horas y con ese régimen se va a manejar durante el embarazo, igual haciendo siempre sus controles, ver cómo maneja su presión arterial, ver cómo maneja sus exámenes y dependiendo de eso ver si se va a ir subiendo o no se va a subir la dosis, pero sí se maneja con tratamientos antihipertensivos para evitar estos problemas, junto con el tratamiento con el calcio y la aspirina para evitar que se nos suba la presión o que se nos dé una preeclampsia sobreagregada, porque eso sucede a veces. Son pacientes hipertensas que suspenden su tratamiento antihipertensivo, aunque el médico se lo indique. Ya se han visto casos de pacientes que el médico les indica su alfametildopa para el tratamiento antihipertensivo, pero ellas no se lo toman. Entonces lo que tenemos es una embarazada que no es que nos llega con preeclampsia, sino que nos llega con una crisis hipertensiva descompensada, producto de que ella no utiliza o no toma su medicamento. Entonces, por eso siempre hay tratamiento antihipertensivo para la hipertensión crónica que se indica en todos sus puestos de salud. ¿La preeclampsia provoca inflamación en el cuerpo? Eso puede provocar, puede haber un edema o una inflamación a nivel de los miembros inferiores y miembros superiores producto de la retención de líquido por el mismo problema hipertensivo. Al igual que cualquier paciente hipertensa crónica se edematizan sus pies por el problema de la presión, igual puede suceder en la preeclampsia. Esperamos que este tema haya sido de mucho interés para ustedes y recuerden que si no atendemos estos síntomas a tiempo, su vida y la del bebé corren riesgo. De nosotros depende tener un embarazo con feliz término. Hasta la próxima. Este segmento fue presentado por Telenorte con el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.